A las 3:57 de la mañana, cuando la casa respira como si también soñara, Iván escuchó por primera vez el sonido que no existía en ninguna parte. Estaba editando un video en la sala, los audífonos colgando del cuello, el programa en silencio total para no molestar a nadie. La pantalla mostraba a cámara lenta una toma de calles vacías. Necesitaba un audio viral para probar una idea de corto, algo que captara a los que hacen scroll sin mirar que los detuviera a la mitad de la nada. Tenía abierta una carpeta con sonidos de moda. Todos le parecían iguales, golpes sintéticos, voces agudas, risas en pitch. Nada le convencía. Hasta que apareció una notificación flotante con un nombre que no recordaba haber descargado, Tun-Tun-Saur. Bah. No lo pensó. Le dio reproducir sin subir el volumen del sistema, sin desmutear nada, con los cascos colgando, confiado en que no sonaría. Y aún así, sonó. Saur. No fue fuerte. No le vibraron los cristales ni le resonó en los dientes. Fue más bien como si alguien hubiera golpeado el aire con un dedo húmedo, 4 veces, y luego susurrado una palabra antigua a media lengua, lejos del aparato, cerca del hueso. ¿Qué? Murmuró, instintivo, mirando los niveles de audio en la interfaz. Está en 0. La barra estaba quieta. Aún así, el sonido se acomodó en la habitación, como un visitante que encuentra su lugar en el sofá sin preguntar. Iván miró el móvil, modo avión. Miró el televisor apagado, la bocina inteligente sin corriente. Entonces sonó otra vez. Saur. Giró sobre la silla. Le sudaban las manos. Algo en la cadencia le resultó familiar, pero no desde la memoria. Familiar como el pulso, 4 golpes separados por un aliento y una palabra cuyo significado se te escapa pero reconoces con el cuerpo. La mente dijo, árabe, quizá, como una campana lejana llamando no a misa, sino a otra cosa. El estómago dijo, no te quedes. Abrió todas las pistas del editor. Nada. Cerró sesión. Nada. Apagó la regleta donde enchufaba todo. Silencio. El reloj de la pared respiró con un tic. Iván rió, pero fue una risa seca, de resorte. Se recostó en el respaldo y se frotó la cara, pegajosa de cafeína y horas. Cuando volvió a mirar la pantalla, había una nueva sugerencia en la lista de audios, Sauron CS original. El icono mostraba una forma de onda de dientes irregulares. Al lado, un contador imposible, 0 reproducciones. Claro, dijo, como quien bromea con un desconocido para pedirle que no se acerque más. Dejó el audio ahí, sin tocarlo. Abrió su carpeta de shorts, renombró archivos, arrastró. Fue entonces cuando vio la sombra en el reflejo apagado del televisor, una forma alargada, quieta, ocupando el marco como una estatua de pasillo. No se movía. No estaba. Era un residuo de luz, se dijo. Grabó con el móvil el silencio del cuarto para tranquilizar a su cerebro. Le habló a cámara baja, son casi las 4, estoy solo, escuché algo raro, probablemente mis neuronas bailando salsa. Reprodujo. Nada. Silencio. Suspiró. Se levantó, recogió la taza, y antes de entrar a la cocina, más suave que antes, más cerca que una voz en la nuca, Saur. Dejó la taza sobre la encimera con un golpe. Respiró hondo. Pensó en la palabra como una cuerda. No supo por qué, pero la repitió, casi en exhalación, por ver si el miedo bajaba con ella. Saur. En la superficie de la taza, por una fracción mínima, tembló un círculo perfecto, como si algo golpeara el agua desde abajo. Iván apartó la mano. Y el reloj marcó 3:58. No durmió. A las 8:20, con los párpados más arenosos que la playa del verano pasado, publicó en privado un corto de prueba en una cuenta secundaria, sin describirlo, con un título vacío, sin hashtags. Insertó cualquier música libre de derechos al azar. Nada de Saur. Quería ver si su cerebro se había casado con un delirio. Dejó el video subiendo y se fue a duchar. Cuando volvió, el corto tenía 17 comentarios. Todos decían lo mismo, con variaciones mínimas, como si fueran traducciones de un sueño, lo escuché aunque no lo pusiste. No vuelvas a decirlo. No lo repitas, por favor. Al final, uno solo estaba en negritas, fijado por una cuenta sin foto, sin publicaciones, creada esa madrugada, no completes la frase a las 4:10.
en el pasillo, dentro de la casa, lejos del editor, en el aire sin aparatos, alguien golpeó el polvo con un dedo. Tun, 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 tun. Iván no respondió. Pero tuvo el impulso más tonto del mundo, abrir la ventana para que el sonido se fuera. Afuera, la ciudad amanecía con camiones, vendedores de pan y perros que ladran a fantasmas. Nadie parecía escucharlo. O, si lo hacían, no les importaba. Y eso, de algún modo, fue peor. Se sentó de nuevo. Miró otra vez la sugerencia imposible, original, 11S, 0 reproducciones. 0, ¿cómo sabía que duraba 11 segundos entonces? Le temblaron los dedos al posarse sobre el trackpad. No le dio play. Le dio añadir a la lista. Un mensaje directo saltó desde una seguidora con la que nunca hablaba a esas horas. Luna, no lo digas, ¿vale? No lo repitas en voz alta. Si lo repites, entra. Iván, ¿qué entra? Luna tardó en contestar. Cuando lo hizo, el texto llegó fragmentado, como si teclear a oscuras fuera difícil. Luna, el amanecer que no es de aquí. Iván tragó. Puso el modo oscuro del editor. Amplió la línea de tiempo. Y, con el volumen en 0, con los cascos en la mesa, con la mano izquierda sobre su pecho como si eso sirviera de algo, arrastró el audio de Tun-Tun-Saur. Baba la pista 2. En la sala, acaso detrás de él, acaso debajo de la silla, sonrió alguien que no estaba. Publicó el corto en su canal principal 3 días después, cuando la estupidez de la curiosidad superó a la prudencia. Planeó el encuadre limpio, la luz fría, el ritmo calculado que hace que la gente se quede. No usó el audio. No usó ningún audio. Era una prueba, dijo en el off del guión que no se oiría, para comprobar si el OOC visual, una taza al borde de caer, un ventilador que se detiene por una mano invisible, es suficiente sin música. Lo programó para las 4:12 de la tarde. Y se obligó a salir al parque, con el teléfono en el bolsillo sin vibración, con la promesa de no mirar los comentarios hasta que el sol empezara a bajar. A las 4:50, sentado en una banca con sombra, abrió la app y lo primero que vio fue un aviso: este video incluye un audio que puede estar protegido por derechos. No tenía audio. Abrió los comentarios. Los primeros 200 eran: no lo repitas. Entre ellos un usuario con nombre de guión y números compartió un recorte de su propio video. Capturando el momento exacto, al segundo 7, en el que una línea de sonido se dibujaba en la forma de onda del reproductor, una línea que no estaba cuando él editó. Reprodujo su creación sin darle volumen. Tun, 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 Saur. Saltó de la banca. Se metió el móvil en el bolsillo como si quemara. La gente a su alrededor no reaccionó. Un bebé lloró porque sí. Un patinador se cayó mientras reía. Las palomas se comportaron como palomas. El mundo se mantenía en su pacto de normalidad. Estoy asustado, dijo en un audio que le mandó a Luna. Ella no respondió el mensaje. En cambio, lo llamó. Iván contestó con oreja torcida, como quien teme que el aparato muerda. No tienes que decir nada, susurró ella, respirando rápido. Solo escúchame. No lo repitas. No completes el patrón. No lo repito, dijo Iván, y de inmediato sintió que había mentido. En el parque, bajo el sol, había dicho la palabra en voz baja para burlarse de su propio miedo. Saur. La H le había salido como una astilla. Si en algún momento te escuchas a ti mismo diciéndolo, no eres tú, continuó Luna. Es él intentando hacer que seas él. ¿Entiendes? ¿Él? ¿Quién? No lo nombres. La voz de Luna se quebró al final de la frase. Había ruido detrás, como platos apilándose. Iván se la imaginó moviéndose por su cocina con el móvil entre hombro y mejilla, como si hablar de eso tuviera que hacerse mientras se lava un vaso para que la normalidad te proteja. Me dijeron, añadió ella, que empezó en un servidor oscuro, una mezcla de gente que hace glitch art y que se mete en foros de idiomas. Alguien subió un audio mal marcado como italiano. Alguien dijo, no, eso es árabe de madrugada. Otro respondió, lo escucho toda la noche. A la semana lo estaban replicando sin darse cuenta. Lo dicen dormidos. Lo dicen escritos. A veces lo silban. No te lo aprendas. No lo pongas en nada. Lo puse en un privado, admitió Iván.
No lo pongas, repitió Luna, y colgó. Iván miró su reflejo en el cristal de la parada del autobús. Un perfil de 30 años con ojeras y barba de 2 días, los ojos abiertos de más. Por un instante, el reflejo clavó la vista al frente en lugar de mirarlo a él, como si alguien lo esperara detrás del vidrio. Fue un microsegundo, un cruce de neuronas. Y aún así, se le heló en las encías algo que no sabía que podía helarse. Esa noche, soñó que cruzaba un pasillo sin lámparas hacia un cuarto donde siempre era 3:59 a.m., y al fondo, detrás de una puerta entornada, alguien golpeaba, paciente, 4 veces. Iván se detenía con la mano en el picaporte, incapaz de decidir si abrir para demostrar que no pasaba nada, o no abrir para no demostrar que pasaba todo. Antes de elegir, el sueño lo expulsaba hacia arriba, como quien se ahoga y flota por instinto, y despertaba con la lengua dormida, con un sabor a metal. Decidió hablar con otros creadores que habían usado el sonido de moda en clips brainrot, estética caótica, frases en idiomas que no comprenden, alimentos deformes, filtros que convierten a la gente en espectros humorísticos. Les escribió: ¿escuchaste el audio cuando no debías, /diagonal, te pasó que se metió en tus archivos, /diagonal, has dicho, Saur, sin querer? Recibió pocas respuestas. La mayoría eran silencios profesionales. Un par de, bro, es edición. Uno, diferente, llegó a las 3:13 de la mañana, no lo digas a las 4:10. Si lo dices, sale. Y si sale una vez, siempre vuelve. Al día siguiente, a la misma hora, recibió un video breve de un contacto que no recordaba haber aceptado. Era alguien en una cocina filmándose a sí mismo sin querer, sacaba cosas del refrigerador, tarareaba, y en un momento, sin mover los labios, sin abrir la boca, con la respiración normal, la voz del tarareo articuló palabras: tung 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 Saur. El video se cortó. Volvió como audio. Era la misma voz, en otro cuarto, diciendo en español: no lo digas pensando. Si lo piensas como una palabra, ya lo dijiste. Iván dejó el móvil sobre la mesa y caminó por su casa, como se camina por un museo de madrugada cuando te has escondido dentro para pasar la noche, con la certeza de que cualquier sombra es un guardia, y cualquier guardia una sombra. Abrió la puerta del baño para asegurarse de que el espejo era un espejo. Vio su cara. Detrás, por un parpadeo, el pasillo fue más largo de lo que es. Se lavó la cara. Se la secó con una toalla áspera que huele a lavandería. Regresó a la sala. El archivo, original, 11S, 0 reproducciones, estaba en su escritorio como si lo hubiera arrastrado allí con un gesto que nunca hizo. Pesaba 0 bytes. ¿Qué quieres de mí?, le dijo a la pantalla, con voz de quien dice: ya basta. La barra del reloj del sistema cambió elegantemente a 4:09 de la mañana. Desde la cocina, sin pasos, sin aire, sin distancia. Tung, 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 Iván apretó los párpados. Se llevó una mano a la boca, caliente, y con la otra, temblando, buscó el cable del ordenador para desconectar todo de un tirón. Lo encontró con la yema del índice y en el mismo segundo en que lo jaló del enchufe con el house entero apagándose y el silencio de los aparatos murmurando su rendición, su lengua contra sus dientes completó la palabra: Saur. No supo si fue él o el cuarto hablándose a sí mismo. Lo supo después, cuando la oscuridad de la casa no le devolvió oscuridad, sino la luz de un amanecer que no correspondía a ninguna hora, una claridad lechosa, plana, que no proyectaba sombras ni hacía brillar el polvo. Fue un amanecer de adentro. Y, junto con él, un olor agrio a pan viejo, a café rancio, a azulejo humedecido. El amanecer que no era de aquí. Quiso encender la lámpara del techo. El interruptor no respondió. La claridad que lo inundaba todo no necesitaba intermediarios. Provenía de ninguna parte específica, de la distancia, quizá, de un patio que su casa no tenía, de un cielo invertido. Iván caminó hacia la cocina, los dedos de los pies buscando su camino en un suelo que parecía una fotografía ampliada. El ruido de su respiración era demasiado alto. La encimera estaba vacía, pero el mantel de cuadros tenía una arruga en forma de olita pequeña, como si alguien hubiera apoyado los nudillos 4 veces. En el borde del fregadero, una gota de agua colgaba sin caer. O, mejor dicho, caía muy lentamente, a un ritmo que su mirada no podía seguir. En el reloj de la pared, las agujas estaban detenidas en un punto intermedio, ni exactamente en las 4:10 ni en un minuto legible. En el aire, muy lejos y muy cerca, se escuchaba el murmullo de voces como las de un mercado al amanecer, regateos, saludos, el metal de cacerolas, algún animal impaciente.
No venían de su vecindario. Venían con el amanecer. No es posible, dijo. Y su voz, rara, le regresó desordenada, como si el cuarto hablara español con acento extranjero. Un movimiento lo hizo girar. Fue un parpadeo en la puerta del patio, la cortina se movió sin brisa. Al otro lado, sabía que no había nada. Apenas un patio minúsculo con macetas secas. Pero cuando apartó el velo, encontró un pasillo. Un pasillo de mosaicos antiguos, húmedos, que olían a jabón y a herrumbre, que daban paso a otros patios con cubetas y paños colgados, y a ventanas pequeñas con rejas donde alguien habría dejado enfriar un té. El pasillo se prolongaba con curvas suaves, como si el edificio hubiera aprendido a respirar con la noche del siglo pasado y ahora, en este amanecer, no tuviera prisa de saber qué hora era. Iván dudó. Puso un pie. Sintió que el mosaico cedía 1 milímetro, no por su peso, sino por su nombre. Otra vez, lejos, el golpe de 4 dedos contra una mesa. Tun, 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 tun. No hubo Saur. No hizo falta. El amanecer era su propia palabra. En algún sitio, un gallo cantó, pero fue una mueca de gallo. Y en el pasillo, al fondo, una figura demasiado quieta para ser persona y demasiado delgada para ser cosa apoyó la mano en la pared, como probando su consistencia. No, dijo Iván, ya desde afuera, y se sorprendió de lo fácil que fue cruzar. En 2 pasos estuvo dentro del pasillo, y se dio cuenta de que no había cruzado nada, su cocina lo había traído. No había línea. No había umbral. La figura no se acercó. Era alta, de ropa liviana y suelta, empapada en la claridad lechosa, tenía los pies descalzos y una cabeza sin detalles, como el boceto de un retrato. Su mano en la pared dejó una marca, no húmeda, sino seca, una raya de polvo más claro sobre polvo oscuro. No lo voy a decir, murmuró Iván, sin saber a quién. La figura giró la mano y golpeó la pared, despacio. 1, 2, 3, 4. Tun, 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 tun. Carros en otra ciudad se pusieron en marcha. Una frase recitada en varias voces se superpuso a sí misma, sin orden, sin dirección. La figura alzó el brazo, lento, y señaló detrás de Iván. Él se volvió. En la ventana más cercana, una ventana que en su casa no existía, se vio reflejado. Su reflejo movió los labios sin sonido. Contó 1, 2, 3, 4. Y al terminar, sin abrir la boca, articuló la palabra con claridad, como si la dijera con la garganta y no con el aire. Saur. La figura asintió, satisfecha, y retiró la mano de la pared. El polvo en el ladrillo se acomodó como si obedeciera a un viento que nadie sentía. De una puerta lateral, surgió otra figura idéntica, que se detuvo a la misma distancia. Luego otra. Y otra. Y, con cada aparición, el murmullo de mercado creció a la vez que se volvía menos humano. No eran voces, era el sonido de lo que hacen las cosas cuando no las miras. Iván retrocedió hasta que su espalda tocó la cortina. La apartó. La cocina de su casa estaba ahí, esperándolo, con la gota aún colgada del fregadero. Entró, y al mismo tiempo, supo que no salía de ninguna parte, el pasillo se quedaba adherido a los bordes del ojo, como esa música que no consigues dejar de tararear. Buscó el móvil. Lo encontró en el sofá, vibrando sin vibrar, sin luces, sin alerta, pero con esa vibración fantasmal que le ponen los programadores a las interfaces para que el usuario sienta que hay algo palpitando detrás. Lo agarró. Un mensaje de Luna: no mires el amanecer. Cierra los ojos cuando golpea. Cuenta 4. Di otra cosa. Iván, ¿qué otra cosa? Luna tardó en responder. Cuando lo hizo, su texto estaba lleno de tildes mal puestas, como si el corrector se hubiera golpeado la cabeza. Di tu nombre al revés. Dilo sin voz. Dilo en lengua. Dilo en silencio. Iván leyó en voz baja la instrucción, como quien lee una receta de algo que le da asco. Luego apagó la pantalla y se obligó a no pensar en su nombre al revés. N-A-V. I. Se duchó con agua muy caliente, que le reventó en la piel como lluvia de verano. En el espejo empañado, su cara parecía de nadie. Escribió con el dedo: no lo repitas. Dejó la puerta abierta para que el vapor se fuera. 1 hora después, su ordenador encendió solo. Mostró una actualización del sistema que él no había pedido. Le mostró, en el centro de la pantalla,
una ventana nueva, grabar atajo de audio. El botón grande decía, aprender patrón. No, dijo. Y el botón, como si tuviera vergüenza, se volvió más pequeño. Esa tarde, su live con 1.200 personas fue un desastre. Quiso hablar de cualquier cosa, edición, guión, cómo vencer el bloqueo creativo. Cada vez que se acercaba a un superchat, el chat se llenaba de mensajes que no parecían de bromistas, sino de gente con una urgencia concreta. No lo digas en voz alta, apaga el micrófono cuando llegue a 10, cierra los ojos y la luz cambia. ¿Qué luz?, preguntó Iván, torpe. Y entonces, a los 8 minutos de transmisión, el cuarto adquirió esa claridad lechosa de la madrugada que no era de su uso horario. La webcam no lo registró. Su cara quedó igual. Pero él lo sintió. A la vez, en su auricular, que no tenía puesto, en su hueso, que no sabía que servía de altavoz, escuchó la cadencia que ya reconocía, tung, 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 tung. Vamos a tomar un descanso, dijo, a tiempo. Pongan sus dudas en el chat, vuelvo en 2. Se quitó el audífono inexistente. Se cubrió los ojos con los dedos. Iván al revés, Iván al revés, Iván al revés, musitó, sin lengua, N-A-V y Navi, Navi. Sintió la palabra como una barra que se deslizaba entre engranes. La claridad retrocedió un paso. Los 4 golpes se desinflaron como pan viejo. Abrió los ojos. El live seguía ahí, con la misma luz de sala barata. El chat iba enloquecido. ¿Dónde te fuiste? /diagonal, te quedaste quieto 11 segundos, /diagonal, tus labios dijeron algo raro. Iván revisó el delay. Se vio detenida la expresión, una sombra cruzando detrás de su propio hombro en un ángulo imposible, como si algo caminara entre la cámara y él en un pasillo que no existe, y luego sin abrir la boca su rostro en pantalla decía, Saur. La emisión se cortó sola. No pudo volver a transmitir. Cada intento duraba 11 segundos exactos antes de que la plataforma lo expulsara con un mensaje genérico. Los clips que subía en silencio terminaban con la forma de onda del tung tung dibujando dientes, como si el editor se los hubiera puesto sin consultarlo. Los seguidores le escribían en masa, pero no con la curiosidad ruidosa de siempre. Era otro tono. Era miedo. Mi hija lo repite en sueños. Lo escuché al colgar la ropa. Pensé que era un vecino. Lo repetí. Se puso raro el cuarto. No lo escuché con los oídos. Deja de subir. Bajó las persianas. Apagó la regleta. Dentro de la cabeza, un zumbido como de transformador de barrio le hacía vibrar la mandíbula. Fue a la cocina. Las gotas, ya sin amanecer, caían a velocidad humana, pero bajo su piel seguía el pulso. Tung, 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 tung. Recordó lo que había escrito Luna, di otra cosa. Pensó en el reverso de su nombre. Lo repitió igual que antes. Funcionó un segundo. Luego dejó de funcionar. Lo supo en el momento en que el frigorífico hizo un sonido extra, como un ronroneo nuevo, en el que se adivinaba la R de Saur. Regresó al ordenador. El archivo de 0 bytes ahora pesaba 11 kilobytes. Lo abrió con el bloc de notas para obligarlo a no ser audio. El archivo respondió con símbolos que no corresponden, cuadrados, letras con acentos imposibles, puntitos. Bajó un software para ver espectrogramas. Arrastró el archivo por venganza. El espectrograma mostró una imagen, el plano de un patio con cubetas, el trazo de un pasillo con ladrillos, una puerta entreabierta, un reloj detenido en ninguna hora. No eran líneas de sonido, era un mapa. Jesús, susurró Iván, que nunca decía ese nombre. El archivo subió de peso a 22 kilobytes. Alguien tocó la puerta. 4 golpes, correctos, como si la casa fuese un cajón. Abrió. No había nadie. Bajó la vista. En el felpudo había una tarjeta de memoria envuelta en plástico transparente, con un papelito doblado dentro. Al estirar el papel, el pulso en su cuello subió, porque reconoció la letra de Luna, no abra su audio. Ábrelo como si fuera una imagen. Ya lo había hecho. Sin saber, ya lo había hecho. Lo siento, le dijo al papel, como un niño que confiesa al borde de la risa y el llanto. Metió la tarjeta en el lector. La carpeta contenía un solo archivo, sin extensión. Lo arrastró al visor de fotos. Apareció una captura del live que él había intentado hacer esa tarde, su cara congelada, el chat a un lado, la barra de tiempo al fondo.
3 personas habían donado dinero, una había escrito un hola tímido. En el costado derecho, sin embargo, había una figura sobresaliendo del marco de su estantería, como si la estantería tuviera profundidad de calle. La figura tenía ropa que no se terminaba de enfocar, porque estaba hecha de apuestas, de, tal vez, y, quizá. Miraba hacia el chat, no hacia él. En el cristal de la webcam, una segunda figura hacía el gesto de los 4 golpes con la mano. Al ampliar, descubrió que los 4 dedos no estaban contando, sino señalando letras en el chat, la S, la A, la H, la U, la R. El chat no escribía esas letras. Las letras eran los dedos. El cursor del ratón, que él no movía, aterrizó como un pájaro en el icono de grabación de pantalla. Se abrió OBS. Le pidió una fuente de audio. Iván, asqueado de su propia obediencia, eligió ninguna. Aún así, la barra de niveles subió en verde cuando el cuarto respiró. Tun, 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 tun. El programa guardó un archivo que él no nombró. El archivo se colocó en el escritorio con el nombre no-lo-digas-1 MP4. Encima, como si de una conversación se tratara, aparecieron 3 archivos más, no-lo-digas-2, no-lo-digas-3, no-lo-digas-4. No voy a abrirlos, dijo Iván, y se apartó de la silla. No voy a abrirlos, no voy a. El primer archivo se abrió solo. Mostraba la cocina bajo la luz lechosa que a veces entra sin puerta. En un rincón, una silla que él no tenía. En la silla, un niño. No era un niño de aquí. Era un niño de algún lugar que huele a pan sin horno, que se rasca la nuca con una uña de tierra. El niño lo miró desde la pantalla con esa inclinación ligera de cabeza que tienen los que te piden algo demasiado simple como para negarte. ¿Qué quieres?, preguntó Iván, y el niño levantó la mano con la palma abierta. Luego dobló un dedo. 1, 2, 3, 4. Después movió la boca de una manera que no coincidía con el sonido, sa-ur. Iván cerró el archivo. Abrió el segundo. Era el pasillo de mosaicos que no es de su casa. Al fondo, alguien colgaba una tela blanca sobre un cordel, y la tela tardaba demasiado en dejar de moverse, como el péndulo de un reloj que se niega a escoger un lado. Cerró el segundo. Abrió el tercero. Era su propio Stream cortado, pero en el audio, que no debía existir, se escuchaba su voz también cortada diciendo su nombre al revés. 1, 2, 3 veces y al final otra voz encima no grave ni aguda con textura de habitación completándolo sin acento, Navi, Saur. El cuarto archivo no quiso abrirse. En su lugar, la pantalla mostró un texto en blanco sobre negro, como esas advertencias que ponen antes de juegos antiguos, no intentes apagar antes de que suene. Si lo apagas, aprende a aprender solo. Si lo quieres callado, enséñale otra palabra. Iván se dejó caer en la silla como quien cae a un pozo. Las manos le temblaban en el regazo. ¿Otra palabra? Probó con su nombre al revés otra vez, en silencio. Probó con frases sin sentido. Probó con una canción de niño. Cada intento fue un hilo de humo que la claridad lechosa soplaba afuera sin esfuerzo. Resistió la idea que le llegó como una mala broma, ¿y si la otra palabra es la contraria? ¿Y si decir amanecer en un idioma distinto sirve de cancelación? ¿Y si rezar en un idioma que no es el propio anuda el nudo por el otro lado? Abrió un traductor. Buscó palabras que no debían estar en su vida, sur, fajr. No le sirvieron ni como información ni como magia. Las letras le quemaban un poco los ojos. No hagas de la cultura ajena un conjuro, pensó, de golpe consciente del borde, del respeto que se pisa cuando el miedo te pone creativo. Cerró el traductor. Se quedó con su idioma. Se dijo, yo soy Iván. Lo dijo hacia sus adentros, con voz de niño perdido en un supermercado que repite su teléfono para que lo encuentren. Lo repitió sin prisa. Lo repitió y, por un instante, sintió que la claridad hacía una pausa en la puerta. La pausa no bastó. Entonces comprendió lo que tal vez nadie le había dicho claro, no se trataba de palabras. Se trataba de ritmo. El tun 4 veces y luego la caída, la pequeña curva hacia el suelo que hace que el estómago diga síguelo. Abrió Ableton. Dibujó 4 golpes suaves en un compás vacío, con el metrónomo apagado, sin enviar a ningún altavoz. Se quedó mirando las barras. Sintió, en la piel, la tentación de darles play aunque el sistema estuviera sin sonido.
No lo hizo. En cambio, escribió encima, con el bolígrafo seco que siempre tiene al lado, 4X grande sobre las pistas. Se rió de sí mismo por creer que una cruz podía hacerle algo a un archivo que abre amaneceres. Voy a escribir de esto, dijo en voz alta. Voy a contarlo como historia. No como advertencia, no como guía. Como historia. A la gente se le queda mejor lo que rima. Abrió un documento en blanco. Y empezó a escribir. Publicó el primer capítulo al día siguiente en su canal, la voz narrada con el color seco de quien no ha dormido bien y la música inexistente. Lo tituló El ritual de los 4 golpes. Usó imágenes de archivo y calles vacías al amanecer, el de siempre, no el otro, y apoyos de textos sobrios. No mencionó ninguna palabra, ni nombre, ni idioma. Habló de latidos. Habló de costumbre. Habló de la obediencia del cuerpo a patrones que no comprendes. En menos de una hora, el video explotó. No como viral alegre, sino como noticia que se comparte para que alguien te diga, ves, no estás loco. El chat se llenó de testimonios. Iván los leyó con el nudo de la responsabilidad apretándole desde el esternón hasta el paladar. Al leer el título escuché los golpes. No lo escuché, pero mi perro sí. A mí me pasa al colgar toallas. En mi universidad, a la hora de la apertura, uno de los vigilantes hace ese ritmo con las llaves. A mi abuela le recuerda a una oración. Luna le mandó un mensaje con un enlace a un foro, dicen que el patrón entra por fractales. No por el oído. Por cualquier cosa que repita 4 y caiga. Luces, golpes, pelotas, pasos, respiros. No te obsesiones con la palabra. Él no la necesita. Iván contestó gracias y puso el móvil boca abajo para no construir una antena con su habitación. Empezó a escribir el capítulo 2. Lo que no vio fue lo que la plataforma hizo sola, recomendó su video a gente que nunca miraba terror. A su primo Mateo, que ve fútbol. A una mujer en Querétaro que solo busca recetas. A un hombre en Tánger que nunca se queda en ningún contenido más de 10 segundos. Y el video, como si supiera, les mostró exactamente 11 antes de que su dedo se cansara. Esa noche, Iván soñó que su historia ya estaba completa, y que él la escuchaba como un público más, con el teléfono sostenido en ambas manos para que no se caiga sobre la cara. La parte que más miedo le dio no fue el amanecer lechoso ni las figuras de pasillo, sino un pedazo en el que él decía su nombre al revés con un acento que no era suyo. Se despertó con la lengua pesada, como quien se muerde sin querer en la cena. A las 4:09, sin reloj, se dio la vuelta en la cama y apretó las sábanas hasta que crujió el algodón. Resistió los 4 golpes de la casa. No dijo nada. Contó sus dedos. Se dijo estoy aquí. Funcionó. Al día siguiente, despertó con 3 videos nuevos en su canal que él no había montado. Uno era de su cocina iluminada por la claridad que no era de su latitud. Otro, de su pasillo, pero más largo, como cuando pones la lente equivocada. El tercero era un short con su cara repitiendo un ritmo con los labios apretados, 1, 2, 3, 4. En los comentarios, un mar de «no lo repitas», que ahora le resultaba inútil. El corazón le golpeó como un puño en puerta. Entró al estudio. No había trazas de su vida reciente. Las miniaturas mostraban su foto de perfil con un brillo muerto. Intentó borrarlos. La papelera dijo que no. Sonó el timbre. 4 veces. Abrió la puerta de su casa. Era Mateo, con ojeras y una risa nerviosa. Bro, dijo, como cuando se piden favores grandes con broma. Te vine a decir, deja de subir esa madre. Iván quiso abrazarlo. Lo llevó a la sala. Le sirvió un vaso de agua de un garrafón que de pronto pesó como un cuerpo. Le explicó sin mentar palabras, Mateo no necesitaba teorías. Le bastó con la casa en modo de amanecer. No lo repitas, dijo Iván. ¿Que no repita qué? Preguntó Mateo, de chiste, y al decirlo, golpeó la mesa sin querer, 1, 2, 3, 4, por acomodar un vaso. Iván le sujetó la mano. Mateo rió por reflejo y se quedó en el gesto con la boca abierta, como si se le hubiera ido el aire justo ahí. ¿Sientes eso? Dijo. Qué raro. ¿Qué, tú? Se mordió la punta de la lengua. Iván le apretó la muñeca con fuerza. No lo nombres. Mateo tragó saliva. Bromeó, ¿cuál nombre?
El de Sa. Y se detuvo, consciente, orgulloso por detenerse. Se abrazaron como si se pidieran perdón por algo que no habían hecho. Se sentaron en el suelo porque las sillas de pronto eran demasiado altas para su tamaño. A las 4:09, la luz de la sala se volvió sin sombras. Mateo dijo que le olía a cloro. Iván dijo pan. Se quedaron callados con la boca junta para que las palabras no molesten. Luego sonó en la casa el ritmo sin instrumento. Iván pensó en su nombre al revés, en cosas ridículas, en Dante, en el perro de su infancia. Mateo dijo en voz muy baja, sin querer, me dan ganas de decir Sa. Iván le tapó la boca con la mano, una mano que temblaba como nunca. Sintió la respiración de su primo contra la palma, caliente, real, humana. Se quedó así hasta que la luz falsa retrocedió como el agua de regreso a su pozo. ¿Qué carajos es eso?, susurró Mateo con la voz empapada de susto. No lo sé, dijo Iván. Pero aprende. Mateo lo miró con el gesto de los que ya han comprendido sin saber explicar. Se levantó despacio. Dijo que iba a intentar no ver el canal por un tiempo. Dijo que su novia había repetido el ritmo al dormirse. Dijo que se iban a ir a casa de su madre. Dijo cosas prácticas. Se abrazaron otra vez en la puerta. Cuando se fue, Iván esperó a que el elevador cerrara y se sentó en el piso frío del pasillo como quien se sienta en la orilla de un río a contar si el agua sube. Abrió su estudio. El algoritmo le mostraba, entre las métricas, una gráfica que subía cuando no había publicaciones y bajaba cuando hablaba. En los comentarios le pedían silencio. En los mensajes privados, alguien le daba instrucciones. Si vas a contar la historia, no la cuentes completa. Déjala en suspenso. Lo que se completa, sale. La advertencia le gustó. Le sonó a técnica, a oficio. Decidió obedecerla, quizá por primera vez. Escribió el capítulo 3 con manos temblorosas, espaciando el ritmo, cortando las escenas justo antes de la palabra, dejando que fuese el espectador quien la rellenara con su rumor interno. Era trampa, sí, pero era tal vez la única ética que podía improvisar. Después de publicar, apagó todo. Se acostó con el móvil en otro cuarto. Respiró por la nariz, contando sin ritmo. Soñó con un patio que no había visto nunca de verdad, con tendederos y voces de amanecer, con una mano golpeando una mesa con cariño. Lo inquietante del sueño no fue el sonido, sino la ternura con la que la mano golpeaba, como si llamara a desayunar. Se despertó con lágrimas. Se rió de sí mismo en voz alta. La claridad lechosa lo alcanzó esa mañana a las 11. Un horario ridículo, ofensivo, como si el patrón hubiera aprendido que ajustarse a los relojes humanos lo hacía más eficaz. Iván estaba en el supermercado, en la fila de la caja, cuando todos se quedaron un microsegundo más quietos que de costumbre, como si nadie supiera si le tocaba avanzar o esperar. Las luces no parpadearon. Las cajas registradoras siguieron. Los niños hicieron lo suyo. Pero algo invisible y a la vez táctil, se recostó sobre el local, como una niebla sin partículas. La cajera dijo: ¿Va a querer bolsa? Y cada golpe de su pulgar en la pantalla fue tung, 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 tung. Iván miró sus propias manos para comprobar que aún eran manos. Pagó. Salió. Llamó a Luna. No está amarrado a una hora, dijo, en cuanto oyó su voz. Aprende. Cambia. Aprende de ti, respondió ella. De lo que haces, de lo que evitas, de lo que miras. Alimentamos lo que tememos. Alimentamos las cosas con nuestra fe. Y con nuestro ritmo. No quiero contar más. Quiero borrarlo todo. Si lo borras, lo haces hueco. Y los huecos suenan. ¿Qué hago entonces? Luna tardó. Cuando habló, no era consejo, era un ruego, no lo completes por nosotros. Cuéntalo incompleto. ¿Y si alguien lo completa con su cabeza? Ese alguien ya lo habría hecho con o sin tu video. Iván se quedó en silencio. Pensó que en el fondo siempre había escrito por eso, porque a lo que te persigue se le despeja la voz cuando lo pones en frases, como si le dieras un pasillo por el que caminar sin tocarte. Esa noche publicó el capítulo 4 sin final. El título se detuvo a la mitad, el amanecer de... El último plano, una puerta entornada. En los comentarios, una dinámica, no completes nada. La gente empezaba a cuidarse en público. Le dio sueño, al fin.
Se metió a la cama. Cerró los ojos. Ni bien llegó al borde del sueño, en el techo de su cuarto, escuchó con claridad de reloj de al lado, tung, 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 tung. Y su boca, sin su permiso, su boca que todavía era su boca, se preparó para decir. No dijo. Se dejó morder la lengua. Saboreó el hierro. Se puso de lado, con el cuerpo en forma de C alrededor de la palabra que no debía salir. Contó objetos. Dijo nombres de amigos. Recordó números de teléfonos viejos. Pensó con toda su fuerza en la cara de su madre joven riendo con una bolsa del mercado. La claridad retrocedió como quien se da por vencido por esa vez. Durmió 2 horas. Soñó con un espejo en el que él no salía. En vez de su cara, en el vidrio aparecía una línea de tiempo con un puntito rojo que avanzaba solo. Vio pasar su infancia, su primer canal, el accidente de bicicleta, las manos de una ex. Vio su futuro, una sala con luz de mañana, un comentario fijado que decía, no lo repitas en voz alta, un chat que subía y subía como levadura. Se levantó y escribió un final que no era final. No por cobardía. Por método. Contó los golpes con prosa que tropezaba justo antes del quinto altillo, dejó huecos, puntos suspensivos, frases que se cortan. Hizo del texto una especie de antirritual. Y cuando puso el punto y lo publicó, la casa exhaló por primera vez desde que todo empezó. Las cortinas hicieron el gesto de una despedida. El reloj de pared dio una hora que reconocía. Iván se permitió pensar que tal vez había encontrado una puerta pequeña por la que salir de un cuarto grande. Se hizo un café tibio. Se sentó a leer. En los mensajes, uno de Luna, estoy mejor. Creo que no le gusta cuando le niegas un quinto golpe. Pones otra cosa. Gracias. Respondió con un corazón. Abrió la ventana para que entrara ruido de gente que se levanta. Limpió la encimera con un trapo, con gusto doméstico. Se estiró. En el vidrio recién limpio, una huella apareció muy suave, 4 dedos marcados sin mano, sin grasa, sin polvo, en negativo, como si estuvieran hechos de limpieza. 1, 2, 3, 4. Iván sonrió con cansancio. Ya, dijo. Ya, sí. En el televisor apagado, su reflejo movió los labios. Lo supo porque el cuello hizo una cuerda nueva. Su reflejo dijo algo sin voz, con naturalidad, con la tranquilidad de quien se sabe en casa. Iván no pudo leer los labios porque no se atrevió a mirar más de 2 segundos. Se volvió a su taza. Y entonces, con una delicadeza que le secó la garganta, la pantalla negra del televisor encendió sola y, sin imagen, sin menús, sin nada, mostró el texto blanco más simple que puede mostrar una máquina. ¿Quieres continuar la historia? Sí, A/diagonal, no, el control remoto estaba lejos. Iván no se movió. La casa no respiró. El televisor, paciente, agregó otra línea, si eliges, sí, otros dirán la palabra. Si eliges, no, otros la escucharán. Iván cerró los ojos. Pensó que ese era, en realidad, el único truco que tienen los virus inteligentes, la sensación de inevitabilidad. Te ponen entre 2 cosas que se parecen, y cualquiera que elijas alimenta su hambre por escenarios. No voy a elegir, dijo, despacio, con la boca en el vaso de café, como quien brinda con nadie. La pantalla esperó. El televisor no pía. No suplicó. No hizo ruidos de aparato ansioso. Simplemente empezó, con una cortesía horrible, a reproducir un video nuevo en su canal, un plano fijo de una puerta entornada. El sonido de un cuarto que respira. Y, escrito en subtítulos, en blanco, abajo, no lo digas. Solo mira. El video duraba 11 segundos. Lo vio completo. La casa no cambió. El aire siguió siendo del mundo. El piso no aprendió mosaicos. Salió a la calle y caminó. El sol, un sol de aquí, se dejó mirar sin mensaje. Pensó en cerrar el canal. Pensó en dejarlo todo en borrador. Pensó en regalar la computadora a un vecino e irse a vivir con Mateo un tiempo. Aprendió que esos pensamientos le daban de comer al miedo cuando los decía en voz alta, así que los dejó adentro, flotando como polvo al que ya le da igual la gravedad. En el buzón, al volver, encontró una carta sin sello, doblada en 2. La letra no era de Luna. No era de nadie presente. Decía, con un pulso que no temblaba,
lo que a él no se le había ocurrido pensar. No completes nada, pero no dejes de contar. Los patrones necesitan historia. Si la historia se queda sin ritmo, te lo inventan. La pegó con un imán en el refrigerador, por encima de una foto vieja de playa. Se acostó en el sofá. Cerró los ojos. En algún lugar del mundo, en ese mismo momento, alguien leyó este capítulo con auriculares puestos y supo, con esa certeza triste de lo inevitable, que el cuarto de su casa iba a limpiar el aire en 4 golpes. El lector se dijo: no lo digas. El lector contó su nombre al revés. El lector puso un dedo sobre sus labios como si se acallara a sí mismo. Y funcionó. Por ahora, funcionó. Iván, sin saberlo, sonrió en el sueño por primera vez desde el primer tung. La historia siguió abierta, intencionalmente abierta, como una puerta que no se cierra del todo. Del otro lado, la claridad esperó, bien educada, con su olor a pan viejo. Tal vez otro día, tal vez en otras casas, tal vez a otra hora, volvería a tocar, pacífica, con los 4 dedos del mundo sobre la mesa del mundo. Toc, 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 toc. Y la palabra, esa palabra que no necesita pronunciarse porque ya aprendió a vivir en la entrelínea de las cosas, en el descanso de los compases, en el renglón que separa la pantalla de tu cara, en esa curva casi muda donde el miedo dobla la esquina para no asustarte de frente. Esa palabra, no la decimos aquí. Tú ya la conoces. No la completes. No la completes. No la completes. No la completes.